Lo que no sabía era que esa luz también iluminaría la verdad sobre el embarazo falso de Carolina. Y con ella, todos los secretos que mi hermano había estado ocultando. El segundo mensaje de mi madre seguía parpadeando en mi teléfono. Hija, Miguel dice que si no firmas tendrá que tomar medidas legales. Sonreí. Que las tome, pensé. Porque yo también tengo las mías. Los siguientes meses fueron una vorágine de trabajo y descubrimientos. Mi pequeña oficina en el segundo piso del centro comercial se convirtió en mi refugio. Era un espacio modesto, pero mío. Las paredes, antes descoloridas, las pinté yo misma de un suave color gris. Compré plantas para darle vida al lugar, y poco a poco, fui armando un espacio profesional con muebles de segunda mano que restauraba los fines de semana. Mi lista de clientes crecía. Ya no solo manejaba las cuentas de las tiendas del centro comercial. Pequeños empresarios de la zona comenzaron a buscarme para ordenar sus finanzas y mejorar sus negocios. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, pero cada peso ganado era un paso más lejos de aquel cuarto húmedo donde había comenzado. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de una nueva clienta, recibí un mensaje de María, una ex compañera de la universidad que trabajaba en el registro civil. Ana, no vas a creer lo que encontré. Tu hermano Miguel estuvo aquí hace unos días. Vino a preguntar sobre los requisitos para vender una propiedad heredada. Mencionó algo sobre necesitar solo su firma, porque tú habías renunciado a tus derechos. Mi sangre hirvió. ¿Renunciar a mis derechos? Jamás había firmado nada semejante. Le pedí a María más detalles, y lo que me contó me dejó helada. Miguel había estado averiguando cómo vender la casa sin mi consentimiento. Esa misma noche, mientras cerraba la oficina, vi a Carolina en el centro comercial. No estaba sola. La acompañaba un hombre que no era mi hermano, y la forma en que se tomaban de las manos no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Lo seguí discretamente, grabando con mi teléfono. Entraron a un café, y se sentaron en una mesa alejada. Carolina reía y se inclinaba hacia él de una manera que nunca la había visto con Miguel. En un momento, el hombre puso su mano sobre el vientre de Carolina, completamente plano a pesar de que, según sus cuentas, debería estar en su último trimestre de embarazo. No puedo creer que haya funcionado, la escuché decir cuando pasé cerca de su mesa, pretendiendo buscar el baño. Miguel es tan idiota, cree que estoy embarazada desde hace más de 7 meses. El hombre rió. ¿Y qué harán cuando se supone que deben hacer el bebé? Ya tengo todo planeado. Un trágico accidente. Miguel está tan ocupado tratando de vender la casa que ni siquiera se da cuenta de que no he engordado nada. Sentí náuseas. No solo por la crueldad del engaño, sino por la frialdad con la que planeaban todo. Regresé a mi oficina y me senté frente a mi computadora, temblando. Fue entonces cuando recordé algo. Abrí mi correo y busqué un email de hacía varios meses. Era de la clínica donde supuestamente Carolina se atendía. En un momento de desesperación, me había hecho pasar por ella para solicitar su historial médico. El archivo adjunto era demoledor. Carolina no solo no estaba embarazada, sino que se había realizado un procedimiento que le impedía quedar embarazada 2 años antes de conocer a mi hermano. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Ana, era una voz familiar. Soy Sandra, la vecina de tus padres. Sandra había sido como una segunda madre para mí durante mi adolescencia. Su voz sonaba preocupada. Necesito contarte algo, continuó. Escuché a tu hermano discutir con Carolina anoche. Fue horrible. Él gritaba sobre dinero, sobre deudas de juego. Ana, creo que planean hacer algo con la casa. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Deudas de juego? Eso explicaría la urgencia por vender la casa. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Decidí investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado, gastando gran parte de mis ahorros. En 2 semanas, me entregó un informe que me quitó el sueño. Miguel había falsificado la firma de mis padres en varios documentos. Había hipotecado la casa sin que ellos lo supieran. El investigador también descubrió algo más. El hombre con el que había visto a Carolina era un antiguo socio de Miguel. Juntos habían estafado a varios inversionistas en un esquema piramidal que ahora se estaba desmoronando. Todo comenzaba a tener sentido. El falso embarazo, la urgencia por echarme de casa, la necesidad de vender la propiedad. Era un elaborado plan para obtener dinero rápido y pagar sus deudas. Mientras organizaba toda esta información en mi oficina, recibí otro mensaje de mi madre. Hija, tu hermano dice que vendrá con un abogado. Por favor, responde.
Sonreí mientras miraba la pantalla de mi teléfono. En mi escritorio tenía una carpeta con todas las pruebas. Fotos, videos, documentos médicos, el informe del investigador. Durante meses había guardado silencio, construyendo mi caso pieza por... Oh, no hemos terminado, intervino el abogado Torres. Todavía no hemos llegado a la parte donde su cliente falsificó las firmas de sus padres para hipotecar la casa sin su conocimiento. Mis padres se giraron hacia Miguel, el horror reflejado en sus rostros. ¿Qué hiciste qué? Todo fue una mentira, continué, mi voz temblando ligeramente. El embarazo, la necesidad urgente de que me fuera de casa. Todo fue parte de un plan para conseguir la casa y usarla como garantía para sus estafas. Saqué más documentos, estados de cuenta, préstamos, papeles falsificados. Cada pieza de evidencia era un nuevo golpe que hacía temblar el castillo de mentiras que habían construido. Carolina, aparentemente decidiendo que ya no tenía sentido mantener la farsa, se levantó y se quitó la almohada de debajo del vestido. Miguel, esto se acabó. No puedo seguir con esto. Cállate, rugió él, pero era demasiado tarde. Tu hermano tiene deudas de juego, continuó ella, dirigiéndose a mí y a mis padres. Debe más de lo que vale la casa. Pensó que si conseguía la propiedad, podría venderla antes de que los acreedores vinieran por él. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Pero hay más, agregué, sacando el último conjunto de documentos. Miguel no solo quería vender la casa, ya la vendió, usando documentos falsificados. El problema es que la vendió a 2 compradores diferentes. El abogado de Miguel se levantó abruptamente. Me retiro de este caso, no puedo representar. Siéntese, ordenó el abogado Torres. Esto ya no es una simple reunión familiar. Estamos frente a múltiples delitos: fraude, falsificación, estafa. Su cliente necesitará toda la ayuda legal posible. Miguel, acorralado, mostró su verdadera naturaleza. Todo esto es tu culpa, me gritó. Si te hubieras mantenido fuera de esto, si hubieras firmado cuando te lo pedí. ¿Mi culpa? Me levanté, enfrentándolo por primera vez en años. Me echaste de casa, me obligaste a pasar hambre, frío, humillaciones. ¿Y dices que es mi culpa? No, Miguel. Esto es el resultado de tus propias acciones. Ana, sollozó mi madre, perdónanos. No sabíamos. Lo sé, mamá, respondí suavemente. Por eso preparé 2 carpetas diferentes. Una con todas las pruebas para presentar cargos contra Miguel y Carolina, y otra con un plan para salvar la casa y proteger a ustedes de los acreedores. Miguel se derrumbó en su silla, toda su arrogancia evaporada. Carolina, aprovechando la confusión, intentó escabullirse, pero Lucía bloqueaba la puerta. Tienen 2 opciones, anunció el abogado Torres. Podemos llevar esto a la justicia, donde enfrentarán cargos por fraude y falsificación. O podemos llegar a un acuerdo que proteja a sus padres y la propiedad. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Confesarás tus deudas, entregarás todos los documentos falsificados, y trabajarás para pagar cada peso que debes. La casa volverá a nuestros padres, y tú no tendrás ningún derecho sobre ella. ¿Y si me niego? Sonreí mientras sacaba mi teléfono. Entonces estas fotos tuyas saliendo del casino, los documentos de tus estafas y las pruebas del embarazo falso llegarán a las autoridades. Tú eliges. El silencio que siguió fue interrumpido por un sollozo de mi madre. Mi padre, recuperando algo de su compostura, se levantó. Firma los papeles, Miguel, ordenó con voz quebrada. Se acabó. Mientras observaba a mi hermano firmar los documentos que el abogado Torres había preparado. No sentí la satisfacción que esperaba. En su lugar, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta no era toda la historia. Había algo más, algo que había descubierto durante mi investigación, algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Después de que todos se fueron de la oficina, me quedé sola con mis padres. El silencio era pesado, cargado de años de malentendidos y dolor. Mi madre no paraba de llorar, y mi padre miraba por la ventana, como perdido en sus pensamientos. Hay algo más que necesitan saber, dije finalmente, sacando una última carpeta de mi escritorio, algo que descubrí mientras investigaba a Miguel. Mi madre levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué más puede haber, hija? Ya es suficiente dolor por hoy. Esto es diferente, respondí, abriendo la carpeta.
¿Recuerdan cuando Miguel comenzó a cambiar? ¿Cuándo empezó a meterse en problemas? Mi padre se giró, repentinamente interesado. Fue después de que murió tu tío Roberto, dijo, el hermano de tu madre. Exacto, confirmé. El tío Roberto, el exitoso empresario de la familia, el que supuestamente le dejó una herencia a Miguel. ¿Supuestamente?, preguntó mi madre. Saqué varios documentos y los extendí sobre la mesa. Eran viejos, algunos amarillentos por el tiempo, pero perfectamente legibles. El tío Roberto nunca le dejó nada a Miguel, revelé. De hecho, dejó toda su fortuna a una fundación para niños con cáncer. Pero alguien falsificó su testamento. Mis padres se inclinaron sobre los papeles. Eran copias del testamento original, junto con documentos bancarios y cartas manuscritas del tío Roberto. Miguel nos mostró otros papeles, murmuró mi padre. Dijo que el tío Roberto lo había elegido como su sucesor. Todo era falso, interrumpí. Y hay más. ¿Recuerdan al abogado Mendoza, el que manejó todo después de la muerte del tío? Mis padres asintieron. Murió en un accidente de auto 2 semanas después. Pero antes de morir, envió esto. Saqué un sobre sellado. Lo había guardado en una caja de seguridad con instrucciones de que se abriera si algo le pasaba. Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí la carta. Querida familia Morales, si están leyendo esto, algo me ha pasado. Necesito confesar algo. Miguel me obligó a falsificar el testamento de Roberto. Me amenazó con exponer algunos errores de mi pasado. Pero la verdad es que Roberto dejó todo su dinero a la fundación. También debo decirles que la noche antes de morir, Roberto me confesó que tenía sospechas sobre Miguel. Creía que alguien estaba robando de sus cuentas. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Mi padre se dejó caer en una silla, el peso de la verdad aplastándolo. Hay más, continué. El detective que contraté encontró esto. Mostré una serie de fotografías. Miguel saliendo del edificio del tío Roberto la noche de su muerte, que oficialmente había sido catalogada como un ataque cardíaco. No, susurró mi madre. No puede ser. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando a las 11 p.m. El tío Roberto fue encontrado muerto a la mañana siguiente. Y esto, saqué un recibo de farmacia. Miguel compró Digitalis una semana antes. Es una medicina para el corazón que, en dosis altas, puede provocar un ataque cardíaco. Mi padre se levantó de golpe, su rostro una máscara de horror y furia. ¿Estás diciendo que Miguel...? No tengo pruebas definitivas, admití. Pero hay demasiadas coincidencias. El testamento falso, la muerte del abogado, las amenazas. Todo empezó ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres se miraron, décadas de recuerdos reorganizándose bajo esta nueva luz. ¿Por qué nos muestras esto ahora?, preguntó finalmente mi padre. Porque necesitan saber la verdad sobre el hijo que eligieron por encima de mí. Y porque, dudé un momento, porque el detective encontró algo más. Miguel está planeando algo grande. Ha estado contactando a gente peligrosa, prestamistas del bajo mundo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Ya hice algo, respondí. Envié copias de toda la evidencia a una notaría. Si algo me pasa, todo saldrá a la luz. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Hermanita, ¿realmente crees que puedes ganarme? Esto no ha terminado. Miré a mis padres, que observaban mi rostro con preocupación. Miguel no se detendrá, dije. Y ahora que lo acorralamos, será más peligroso que nunca. Lo que no sabían era que yo también tenía un plan. Uno que pondría fin a todo esto de una vez por todas. Pero primero, necesitaba proteger a mis padres de lo que estaba por venir. Porque la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de acontecimientos. Mis padres se mudaron temporalmente a un departamento que les renté cerca de mi oficina. No era seguro que siguieran en la casa, no con Miguel actuando de manera tan errática. La noche después de nuestra reunión, alguien intentó forzar la entrada de mi oficina. Las cámaras de seguridad captaron a 2 hombres con pasamontañas, pero gracias al sistema de alarma que había instalado, no lograron entrar. Sabía que era solo el comienzo. Carolina desapareció. Según los vecinos, la vieron salir en medio de la noche con varias maletas. Le dejó una nota a Miguel. Me voy con Roberto. Él al menos no es un asesino. La ironía de que el amante se llamará igual que nuestro difunto tío no pasó desapercibida. Miguel, acorralado y abandonado,
se volvió más peligroso. Comenzó a beber, a merodear cerca de mi oficina, a enviar mensajes amenazantes a todas horas. Pero yo estaba preparada. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era la secretaria del tío Roberto, una mujer que había trabajado para él durante 20 años. Señorita Ana, su voz sonaba urgente. Encontré algo en una caja vieja. Son videos de las cámaras de seguridad de la oficina del señor Roberto. De la noche de esa noche. Mi corazón se detuvo. ¿Los ha visto? Sí, se ve todo. Su hermano, él... Su voz se quebró. No diga más. Voy para allá. Los videos eran más claros de lo que esperaba. Mostraban a Miguel entrando a la oficina del tío Roberto. La discusión, el momento en que forzó al anciano a tomar algo, todo quedó registrado. Mientras veía las imágenes, mi teléfono no paraba de sonar. Era Miguel. Finalmente, decidí contestar. ¿Dónde estás? Su voz sonaba arrastrada, evidentemente borracha. En mi oficina. Mentira. Te vi entrar al edificio del tío Roberto. ¿Qué estás buscando? Mi sangre se heló. Me había seguido. Miguel, acabemos con esto. Entrégate. Tengo todas las pruebas. Su risa fue escalofriante. ¿Crees que me importan las pruebas? Ya no tengo nada que perder, hermanita. Pero tú tienes mucho que perder. La línea se cortó. Minutos después, recibí un mensaje con una foto. Mis padres entrando al supermercado cerca de su nuevo departamento. «Qué descuidados son», decía el mensaje. Actué rápido. Llamé a mis padres, al abogado Torres y a la policía. La trampa estaba lista. Esa noche, Miguel apareció en mi oficina, tambaleándose y con una botella en la mano. ¿Sabes por qué maté al tío Roberto?, preguntó mientras entraba sin ser invitado. Porque él iba a contarles la verdad, que yo robaba de sus cuentas, que había estado estafando a sus clientes. Iba a arruinarme. Como tú me arruinaste a mí, respondí, manteniendo la calma aunque mi corazón latía desbocado. ¿Arruinarte?, rió amargamente. Te hice un favor. Eres igual que él, siempre creyéndote mejor que los demás, siempre tan perfecta. No, Miguel, solo soy alguien que trabajó duro y fue honesta, algo que tú nunca entenderás. Su rostro se contorsionó de rabia, arrojó la botella contra la pared y avanzó hacia mí. Pues veamos qué tan perfecta eres cuando estés muerta. En ese momento, las luces se encendieron. La policía, que había estado escondida en las oficinas contiguas, entró. El abogado Torres apareció con una grabadora, y mis padres emergieron de la oficina del fondo, donde habían escuchado toda la confesión. Miguel, al verse acorralado, intentó huir, pero los oficiales lo detuvieron. Mientras lo esposaban, nuestros padres lo miraban con una mezcla de horror y tristeza. Miguel Morales, anunció uno de los oficiales, está bajo arresto por el asesinato de Roberto Guzmán, intento de fraude, falsificación de documentos. Mientras se lo llevaban, Miguel me miró una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una furia vacía. Días después, sentada en mi oficina con mis padres, revisábamos los documentos de la casa. La propiedad volvía a estar a nombre de ellos, libre de deudas gracias a un acuerdo que logró el abogado Torres. Hija, dijo mi madre tomando mi mano, perdónanos, fuimos ciegos, débiles. No, mamá, interrumpí. Fueron víctimas, igual que yo. Miguel nos manipuló a todos. Mi padre, que había envejecido años y semanas, asintió. ¿Qué haremos ahora? Sonreí, sacando unos planos. Pensé en remodelar la casa, hacerla más grande. Hay espacio suficiente para todos, incluida mi oficina. ¿Quieres volver?, preguntaron sorprendidos. Quiero que empecemos de nuevo, como familia, la verdadera familia que siempre debimos ser. Mientras abrazaba a mis padres, pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha. Todo había servido para hacerme más fuerte, para mostrarme quién era realmente y de qué era capaz. Miguel fue sentenciado a 30 años de prisión. Carolina nunca regresó. La última vez que supe de ella, estaba en otra ciudad, comenzando una nueva vida con su amante. La casa, nuestra pequeña casa de 70 metros cuadrados, la remodelamos completamente. Ahora es un hogar luminoso, lleno de amor y honestidad.
Mis padres viven en la planta baja, y yo instalé mi oficina en el segundo piso que construimos. Cada mañana, cuando subo a trabajar, paso por el jardín que planté donde antes solo había concreto. Las flores crecen fuertes y hermosas, como yo crecí a través del dolor y la adversidad. Algunos dicen que la venganza no es la respuesta, pero esto no fue venganza, fue justicia. Y la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino.